Hola, como muchos de ustedes saben, tengo un par de grupos en Facebook, uno que se llama El Cigotario y otro que se llama la Creatividad y Docencia. Originalmente el Cigotario lo pensé como un espacio para ir compartiendo algunos escritos en torno a lo que sería, hubiera sido, no sé si ya algún día será, eh, algo así como mi legado pedagógico, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi concepción de la educación? Evidentemente no es una concepción muy convencional, digamos, ¿no? Sí es una concepción muy crítica. Tanto así que yo llego a renegar de la propia escuela, y esto por una postura personal, existencial, por cosas que viví en la escuela, pero sobre todo por la irracionalidad con la que la institución escolar se ha manejado en el mundo entero y en particular en este país hasta nuestros días. Montones de hierros, montones de anquilosamientos, de anacronismos. Y bueno, afortunadamente a partir de por lo menos desde principios del siglo XX, fíjense que estoy hablando de ya de más de 100 años, hay discursos críticos que me parecen a mí muy certeros, muy sensatos, acerca de lo que hace realmente la escuela y de lo que realmente no hace la escuela. Y aquí es donde tristemente yo sí puedo y me atrevo a decir que la escuela hace muchas cosas, pero no educa, no educa. A menos que reduzcamos el concepto de educación al concepto de instrucción y de conformación de las conductas, ¿no? Es decir, de disciplinamiento. Pero entendiendo la disciplina no como se supone debe de ser, como una forma interna de obligarse a hacer ciertas cosas porque se sabe que son necesarias, que son pertinentes. No, la disciplina como un control externo de la conducta y de un control que lleva a la inmovilidad, al silencio, al no cuestionamiento, en fin. Yo me atrevería a decir eso, pues, ¿no? Que la escuela hace muchas cosas, pero lo que menos hace es educar. Ya en algún video, bueno, perdón, antes de esto, hago referencia a estos dos grupos, creatividad y docencia por un lado, el cigotario por otro lado, están en Facebook, asociados a mi cuenta, a mi muro, ¿no? Se llamaba antes el muro de Facebook, porque en el cigotario, que originalmente era para escribir mi concepto de la enseñanza, de la educación, de la escuela, etc., pero desde una visión crítica, macrosocial, era para eso, para las aportaciones críticas acerca de la escuela. Y no por rechazarla, sino para ofrecerle a los que tienen que ir a la escuela, a los jóvenes que van a la escuela, a los maestros que imparten clases en las escuelas, pues yo no diría abrirles los ojos, sino simplemente recordarles que hay muchas cosas que se pueden hacer si nos decidimos a tener una actitud y una conducta contestataria, rebelde, a arrogarse, como yo lo hice durante muchísimos años, la libertad de cátedra, aunque no esté permitida en ciertas escuelas oficiales. La libertad de cátedra es válida en las universidades autónomas, no en las escuelas del nivel básico, ni del nivel medio, ni en las escuelas normales. Pero uno puede hacerlo. A veces te implica mayor trabajo porque tienes que rendirle informes a la autoridad y engañarle y decirle, sí, mira, sí hice mi planeación, sí hice mis actividades de enseñanza, pasé lista, evalué, y aquí está mi informe, ¿no? Eh, es el cumplimiento, ¿no? Para decir que cumplimiento. Pero este no es el cumplimiento más grave. El cumplimiento más grave es el cumplimiento institucional. Porque lo mismo te piden planeaciones sin sentido,
te obligan a impartir currículos, planes y programas de estudio que no son necesariamente lo que los alumnos requieren. Están elaborados, evidentemente, por gente, creo yo, bien intencionada. No me convenzo todavía de que haya una intención nefasta con aquellos que diseñan las políticas educativas, aunque de pronto uno puede pensar eso. Hay muchas cosas en la vida escolar que hacen pensar que son pensadas perversamente para lograr que la gente no se eduque. Todos hemos oído el dicho y a lo mejor hasta lo hemos mencionado, ¿no? Que lo que conviene al gobierno, independientemente de la afiliación ideológico-política de cualquier gobierno, independientemente del personaje que esté al frente del gobierno, se dice que los gobiernos lo que quieren es idiotizar a sus pueblos, a su ciudadanía, porque así van a poder gobernar más a gusto. Y algunos hablan incluso de robar, ¿no? Gobernar como sinónimo de robar. Yo no estoy convencido de eso. Yo creo que en obra gubernamental siguen predominando las buenas intenciones, pero las muy, muy malas bases, las muy ineficientes conducciones de la obra pública, ¿no? Y sobre todo el apego, estar aferrado a convicciones como las que gestaron la escuela hace más de 200 años, ¿no? Y a partir también de mitos que hasta la fecha se siguen creyendo, ¿no? ¿Cuál mito? El mito de que el ser humano es un ser racional y que la mejor forma de educar al ser humano es cultivar su intelecto, es decir, darle conocimientos. De tal manera que la escuela, de pronto, se convierte en sinónimo de educación. Se habla de educación y uno piensa en escuela. Les platiqué alguna vez que yo les preguntaba a mis alumnas frecuentemente, ¿qué es lo primero que aprendiste? Y casi siempre, la inmensa mayoría me respondía que a leer y escribir. Es decir, cuando hablan de aprender, se ubican en el entorno escolar y omiten todos los aprendizajes, la inmensa cantidad de aprendizajes que tenemos fuera de la escuela. E incluso los aprendizajes que nos da la educación preescolar, ¿no? La educación inicial, que algunos prefieren distinguir la inicial de la preescolar, pero bueno. Entonces hay una sinonimia, hay una sinonimización errónea que piensa que la escuela es sinónimo de aprendizaje. Peor todavía, cuando se habla de aprendizaje, generalmente se habla de adquisición de conocimientos o de saberes, dicen otros. O sea, al final de cuentas, son construcciones intelectuales, el saber o el conocimiento, ¿no? Son cosas que se tienen en la cabeza y se tienen racionalmente y se pueden expresar mediante el lenguaje. Se pueden hablar, se pueden escribir o se pueden plantear en términos de una fórmula química o una fórmula matemática, ¿no? Es decir, todo lo que se puede expresar a través de los distintos lenguajes es conocimiento. Ajá. Pero la vida humana, incluso la vida humana, ya no digas la vida de otros animales, pero la vida humana tiene muchos otros componentes de los cuales no siempre somos conscientes, no los tenemos racionalizados. Aprender a caminar, aprender a hablar, aprender a controlar esfínteres, aprender a dormir en las noches y estar despierto de día, aprender a andar en bici, aprender a conducir un vehículo, a operar una computadora, abrir una puerta. Estas cosas, algunas de ellas sí fueron conocimiento en algún momento. Sí nos aprendimos y memorizamos, por ponerles un ejemplo, cómo se enciende un automóvil, cómo se arranca, cómo podemos hacerlo avanzar, ¿no? Entonces, bueno, ya te memorizas que si el acelerador, que si el freno, que si el clutch, que si el volante, que si las velocidades, que si los espejos, ¿no?
Pero pronto, más pronto que tarde, esto se automatiza y ya no lo piensas, ¿no? Yo les platicaba una anécdota de cuando yo le quise enseñar a manejar a mi hija y cómo me tengo que regañar. Porque nos vamos a un lugar adecuado, la niña tendría 14 años, algo así, era muy chiquita. Digo, bueno, lo primero que tienes que hacer es aprender a abrir el coche, subirte, ponerte el cinturón de seguridad, calibrar los espejos, ¿no? Acercar tu asiento hasta donde te sientas cómoda, ¿no? Y ya que tengas todo eso listo, entonces ya enciendes el coche, ¿ok? Ok. Lo hace, ¿no? Tarda, pero bueno, es la primera vez. Enciende el coche. Le digo, ahora sí, arranca. Y me voltea y me dice, ¿eh? Sí, que arranques, pues échalo a andar. ¿Y eso cómo se hace? Ah, sí. Pon primera. ¿Eh? Sí, que pongas primera. Mira, fíjate. Le enseño la palanca de velocidades porque ya tenía sus esquemitas de primera, quinta y reversa. Digo, mira, tienes que poner primera porque pues, hay que echarlo a andar en primera y luego pasar a segunda y en fin. ¿Y cómo meto primera? Ah, pues mira, corres para acá la palanca y la echas para allá y lo hace y... Claro, no había metido el clutch. Digo, ay, perdón. Es que a ver, mira, primero mete el clutch. ¿Cuál es el clutch? El de la izquierda. Ok. ¿No? Ahora acelera poquito. No, ahora mueve la palanca, ¿no? Pon la primera. Ya estás en primera. Ahora sí arranca. Acelera poquito y saca más o menos a la mitad el clutch. Luego arranca. Fíjense cómo algo que pues, un conductor más o menos experimentado se refiere con palabras sintéticas a un montón de operaciones que el que está aprendiendo pues tiene primero que racionalizar, ¿no? Y después practicar y practicar hasta que automatiza esto. Esto no es un conocimiento. Fue un conocimiento en algún momento y de pronto dejó de serlo. ¿Cuántas cosas hacemos sin que nos demos cuenta? Cuando un niño aprende a caminar, él está consciente de cuáles son sus músculos, cómo es que logra conservar el equilibrio, ¿no? Evidentemente no. Cuando andamos en bici tampoco, ni sabemos, mucha gente se muere sin saber de qué depende su equilibrio, que si es el oído medio, que si es el oído interno, que si es esta sensopercepción de que si te vas de lado o no. Propiocepción le llaman, pues no, ¿no? Sin embargo, puedes ser ciclista y puedes caminar y puedes cocinar y abrir una puerta y no necesitas recurrir al conocimiento. Les decía yo a mis alumnas también, miren, hay evidencias muy claras de que el hombre no es un ser racional. Si el hombre fuera un ser racional, pregunto, ¿habría guerras? ¿Habría asesinatos? ¿Habría violaciones? Esto a nivel global. ¿No estaríamos cuidando el medio ambiente? ¿No habríamos ya parado el altísimo consumo de plásticos que se van a contaminar mares y tierras y que, híjole, a ver cómo nos va? Yo creo que el apocalipsis va a venir por ahí, por la cantidad de hules y de plásticos que estamos tirando, ¿no? Pero pues, ¿quién se resiste? ¿No? Nos es más cómodo y esta es una actitud emocional. Ay, qué cómodo. Sé que hace daño, pero es más cómodo. Y de esto todo, ¿no? El deterioro ambiental que hemos provocado en el planeta me dice que somos depredadores y que somos depredadores inconscientes, muy inconscientes. Y si nos vamos a lo individual, dice uno, a ver, ¿qué de lo que tú eres lo elegiste racionalmente?
Hay decisiones fundamentales en la vida, al menos en esta sociedad occidental contemporánea, que se toman aparentemente echándole uso a la razón, pero no es cierto. Hacer familia, formar una pareja, tener hijos, ¿no? Reproducirse, un proyecto de vida, conformar un patrimonio, de ser posible hacerse de una casita, de un departamentito, un carrito, vivir más o menos bien, no hacer dinero. Ok, a lo mejor ahí dice, sí, está funcionando la racionalidad, la planeación del futuro. Sí. ¿Y así operaste cuando te enamoraste? Les preguntaba yo a mis alumnas, ¿cuántas de ustedes han tenido conflictos con sus papás por el tipo de pareja que eligieron en cualquier momento? En la primaria, en la secundaria, en la prepa, ya en la carrera, terminando la carrera. ¿Por qué la inmensa mayoría de los papás rechazan las parejas? Tanto de los muchachos como de las muchachas, pero sobre todo de las muchachas. Porque ellos ya están pensando racionalmente, porque ellos ya pasaron por allí. ¿Y uno qué hace? Estás enamorada, ¿no? Enamorada de un tipo que no sabes cómo va a ser, que no sabes cómo es, ¿sí? ¿Qué es lo que te lleva a enamorarte? Evidentemente no es la razón, no es el pensamiento, no es el Homo sapiens sapiens. Es un mamífero que necesita reproducirse, ¿sí? Y luego la carrera. Si tú decidiste estudiar, si tú pudiste tomar la decisión de estudiar, ¿en serio esa decisión es una decisión racional? Yo les preguntaba a mis alumnas. ¿Tú de verdad agarraste los catálogos de carreras de todas las instituciones de educación superior a las que tienes alcance? No vamos lejos. ¿Analizaste el catálogo de carreras de la UNAM? ¿Lo comparaste con la UAM? ¿Te metiste a ver de qué se trataba cada carrera? ¿Cómo vivían? ¿En qué consistía el trabajo del profesional que quería ser? No, pues, entonces, y por allá una me dijo, es que a mí me dijo una tía, a ver, sí, te lo dijo una tía, pero ¿cuántas tías tienes? No me acuerdo cuánto me contestó, pero eran más de dos, ¿no? Y le digo, ¿y qué tus demás tías no te dijeron nunca nada? No, pues sí, también me dijeron. ¿Y tus papás no te dijeron nunca nada? ¿Y tus hermanos mayores? ¿Y tus tíos? Y todo ¿No hubo nadie que te dijera algo sobre qué estudiar? No, pues sí. Entonces, ¿por qué te fijaste nada más en lo que te dijo una tía? ¿Por qué no le hiciste caso a los demás? ¿Qué es lo que te llevó a hacerle caso a esa tía y no a otra? Y todavía me dice la chava, sí es cierto, es que la tía me dijo eso, pero también me dijo de otras carreras. Digo, entonces, ¿qué es lo que te trajo a estudiar esto? Y finalmente, yo las llevaba a descubrir que eran vivencias previas que las habían impactado emocionalmente, generalmente para bien. Que las habían afectado pues en lo afectivo, pero en términos positivos. Las habían hecho sentir bien, sentir queridas. Como era una escuela normal, muchos de los que estaban allí querían ser maestros porque habían tenido un buen maestro alguna vez y lo habían querido mucho y le agradecían mucho a ese maestro. Otros porque habían visto cómo al maestro en el aula se le respeta y se le obedece. Y muchos de ellos, tristemente, pues venían de situaciones familiares y sociales donde pues no son ni muy escuchados, ni muy queridos, ni muy respetados y nada obedecidos. Entonces de alguna manera pensaban que deseaban emocionalmente, afectivamente, sentimentalmente, un espacio, una práctica cotidiana donde ellos se sintieran respetados, queridos, obedecidos. Y pues el magisterio es maravilloso para eso, ¿no? Yo creo que la inmensa mayoría de los maestros entran a su aula y encuentran eso, respeto, obediencia, cariño, ¿no? Agradecimiento, y si son buena onda, no, hombre, es un
una atmósfera de amor enorme y de agradecimiento de por vida de parte de muchos de los alumnos, ¿no? Y eso es muy grato. Pero no es algo que uno esté pensando, ¿eh? No es algo que uno en la secundaria diga, ay, yo quiero que mis alumnos me quieran mucho y por eso voy a estudiar en una escuela normal. No. Cuando constatamos algunos motivos que llevan a algunos estudiantes de disciplinas sociohumanísticas, ciencias sociales y humanidades, híjole, nos damos cuenta de que la elección de una carrera se hace por carencias, porque tú tienes una pregunta que le haces al universo, que le haces a la sociedad misma, ¿no? En estas caricaturas didácticas, en esta simplificación que yo hago de las cosas, para que se entiendan. ¿Ya se dieron cuenta cuántos estudiantes de psicología podrían ser pacientes de sí mismos? ¿Cuántas personas se fueron a estudiar psicología porque quieren resolver su situación psíquica, su situación emocional, su situación social, ¿no? Tienen problemas con la autoridad paterna, con la mamá, sufrieron algún embate agresivo en términos físicos o sexuales en algún momento de su vida y traen el trauma, ¿no? Tienen poca confianza en sí mismos, tienen un autoconcepto bajo, deteriorado, mala autoestima. ¿Cuántos? Y se van a psicología. ¿Por qué? Pues porque están buscando respuestas a preguntas, a inquietudes, a conflictos, a carencias. Ya hablamos también de los científicos sociales, sociólogos, antropólogos, economistas, de alguna manera los filósofos, ¿no? Trabajadores sociales. Son tipos que tenemos conflictos con la interacción social. Son tipos que no terminamos de entender a la sociedad y esa es la gran pregunta que le hacemos al mundo. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con las interacciones sociales? Y claro, si esto lo empiezas a vivir desde chavito, lo haces inconscientemente, no te convencen o te das cuenta de que lo que te dijeron tus papás era mentira, ¿no? Pórtate bien y tira bien, ¿no? Yo soy igual con todos mis hijos, dile que no estoy, aunque sí estoy, pero no digas mentiras, ¿no? ¿Por qué los latosos, por qué los malos, por qué los violentos llaman más la atención que los pacíficos? Son preguntas que los cientistas sociales, cientistas le pongo comillas a los de cientistas o científicos, son preguntas que se hacen. Yo, por eso, estudié sociología y siempre mis opciones fueron hacia las ciencias sociales o hacia la filosofía, incluyendo la psicología, de pronto. ¿Por qué la profesión que tiene más fama de ser tranza, de actuar chueco, son los que estudian derecho? Se les dice abogánsters, ¿no? Hay una familia de abogados, ¿no? Ella abogada, el abogado, el hijo, por supuesto, también abogado. Y el muchacho le dice a su mamá, la licenciada Transitas, ¿no? No le sabemos nada, pero si su hijo le está diciendo licenciada Transitas, por algo debe de ser, ¿no? Y así en general, casi siempre, elegimos la carrera, elegimos de qué vivir y para qué vivir en términos irracionales, en términos afectivos, en términos emotivos. Todo lo que nos dan en la carrera, pues ya es pues, llenar de ideas, de conceptos, de conocimientos, ¿no? De lenguajes sofisticados, son más o menos sofisticados en parte por prestigio, ¿no? O sea, por mamones, y en parte también por la necesidad de tener vocablos precisos para identificar realidades precisas que no son perceptibles para, pues ahora sí que para el común de los mortales o para otros profesionales, ¿no? Esto es claro, ¿no? A mí me parece pues que al menos dos decisiones fundamentales en la vida de las personas: qué estudiar, con quién casarse, no son
producto de la razón. Y de estas dependen la procreación de la especie, la preservación de la especie humana viva, pero también tu vida individual. Si atendemos a otras cosas, como por ejemplo, ¿qué te gusta comer? ¿Lo nutritivo o lo sabroso? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿El trabajo arduo, disciplinado, agotador, satisfactorio, que te deja molido y que te hace dormir 6, 7, 8 horas a pierna suelta porque al día siguiente vas a lo mismo? ¿O un trabajo que vayas unas cuantas horas, que te dé buen dinero, que te la pases bien, que se refieran a ti como licenciado, ingeniero, doctor o lo que sea? ¿Qué prefieres? ¿Qué es lo que está operando allí en tu respuesta? Les decía a mis alumnas, la razón o el razón. ¿Cómo predomina uno sobre otro? Sabemos que nos vamos a morir. ¿Alguien sabe otra cosa? Creo que es las únicas certezas que podemos tener en la vida. Nos vamos a morir. Pero qué manera de rehuirle a la muerte, ¿no? Esto quiere decir, pues, todo este rollo totototote, y es más largo. Yo me echaba sesiones enteras, muchas sesiones enteras, platicando con mis alumnas de esto, ¿no? Para medir precisamente lo irracional. ¿Qué quiero decir con esto? Regresándome al principio, que la escuela actúa en contra de la emotividad, en contra del sentimentalismo, en contra de los afectos, ¿sí? Y es común, a mí no me vengan con cuentos, a mí no me digas que te sientes mal, tú te vas a presentar el examen y lo pasas porque es tu obligación, ¿no? ¿Por qué en países como México la gente lee poco? En parte sí, porque la industria editorial ha sido muy, muy ladrona, diría yo, en las últimas décadas. Pero además, porque en la escuela nos asustan, en la escuela nos enseñan a detestar la lectura, porque nos obligan a leer cosas que generalmente no están en el núcleo de intereses cuando nos las asignan. Yo me acuerdo cuando me tocó leer a Gonzalo de Berceo allá en el segundo de secundaria, y en español antiguo, ¡qué horror! ¿No? Jamás he vuelto a tocar a Gonzalo de Berceo. En fin, creo que esta es una cuestión básica que tengo muchas ganas de decirles y de decírselas aquí esto lo voy a poner en el cigotario también, de decirlos aquí en YouTube y decirles también al Facebook que la educación entendida como un proceso de aprendizaje de conocimientos, entendida como un proceso de enseñanza-aprendizaje de ciencias, de saberes, es un fraude histórico. La escuela es muy útil, es muy valiosa, pero porque hace convivir de alguna manera, muy acotada, muy controlada, pero hace convivir a distintos tipos de jóvenes. Y mientras más pública sea la escuela, hay más variedad de gente allí. Y eso hace la riqueza de la escuela. No sus grandes maestros, no sus grandes libros, no sus recursos didácticos, no sus instalaciones, no, la convivencia. Porque esta convivencia sí nos enseña cosas que nos ayudan a vivir. Y no solo a saber. Porque mucha gente sabe y no vive. En fin, voy a seguirle dando vueltas a esto. Tengo yo mucho interés en platicarle a la gente que me quiera ver que el chiste de estos momentos históricos, que el chiste de esta cuarta transformación en la que
está inmerso el país y yo sí creo que es indispensable hacerla. A lo mejor no del todo como la entiende el señor presidente, pero creo que sí hay que avanzar en los niveles de conciencia, en los niveles de compromiso, en los niveles de participación y sobre todo en la construcción de un sentido coherente de la vida nacional, tanto a nivel público como a nivel íntimo, desde lo íntimo hasta lo público. Entonces, pues van a ser algunos videos donde voy a estar abordando este tipo de problemáticas. A mí me parecen sumamente interesantes, divertidas. Subí recientemente 2 películas a mi grupo de El Cigotario. Véanlas, son largas. Una se llama La educación prohibida. ¿Cuál es la educación prohibida? Pues la educación misma, ¿no? El sistema escolar, de alguna manera, lo que prohíbe es la educación. Yo resumiría así la tesis, sintetizaría así la tesis de esta película, La educación prohibida. Pero también, creo que fue ayer o antier, que subí otra que se llama Un crimen llamado educación. Y esta está gruesísima. Y lo interesante de esta última es que está filmada como documental en distintos países de América Latina. Entonces, nos toca, ¿no? En fin, gracias por estar aquí. Pónganme muchos likes, por favor. Qué triste, ¿verdad? Andar pidiendo likes. En fin, por aquí nos vemos. Chao.